Buen día, bienvenidos a la Feria Internacional del Libro Panamá 2021. Nos encontramos en el Salón Carlos Francisco Chacmarín y en breves minutos dará inicio a la presentación del libro Mujeres indígenas, migrantes, encrucijadas de género y etnicidad en la migración indígena contemporánea en Panamá. Presenta Eugenia Rodríguez. Comentan Francisco Herrera, Ángela Costa y Estela Rodríguez, la cual tendrá una duración de 45 minutos. Esta actividad se estará transmitiendo en vivo por el canal de YouTube Cámara Panameña del Libro. Les recordamos que los mensajes, micrófonos y videos estarán deshabilitados y se activarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario. La interacción con los panelistas y moderadores solo se podrá hacer a través del apartado de preguntas y respuestas, el cual se encuentra en la parte inferior de las opciones de la sala. Sin más, demos la palabra al moderador de la actividad. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Es un placer para mí darles la bienvenida a este panel en el cual se presentará el libro Mujeres indígenas migrantes, encrucijadas de género y etnicidad en la migración indígena contemporánea, de la editorial Avia Yala de Quito, Ecuador. Este libro fue publicado este año 2021 y cuya autoría es de Eugenia Rodríguez Blanco con la colaboración de Francisco Herrera. No quiero avanzar sin antes dar las gracias también a la Cámara Panameña del Libro por este espacio en el cual vamos a tener la oportunidad de conocer de parte de la autora y sus colaboradores y colaboradoras un poco acerca de este libro. Me gustaría compartir un poco sobre la dinámica del evento. En primer lugar, va a presentar el libro su autora, la antropóloga e investigadora asociada al CIEPS, Eugenia Rodríguez Blanco, y después se dará lugar a los comentarios de tres colaboradores y colaboradoras. Por un lado, estará participando con nosotras y nosotros el historiador y antropólogo Francisco Herrera, quien colaboró en la redacción de una revisión bibliográfica y reseña histórica sobre las migraciones indígenas en Panamá. Seguido estarán compartiendo Estela Rodríguez, estudiante NOVE, quien colaboró en la investigación que contiene el libro en calidad de asistente. Y finalmente participará Ángela Acosta, quien colaboró como informante clave en la investigación y fue apoyo a la investigadora en el trabajo de campo que realizó en su comunidad. Me solicitaron que leyera un extracto de vida narrado por la propia protagonista que se encuentra en el prefacio del libro, pues este ilustra muy bien el contexto, experiencia y el significado de la migración femenina indígena para las propias migrantes, por lo cual compartiré algunos fragmentos de este prefacio a continuación, para adentrarnos también un poco más a lo que vendrá posteriormente. En mi nacimiento, mi mamá se encontraba fuera de la comarca, en Boquete, con mi papá y sus otros hijos, trabajando en la cosecha del café. Según me cuenta mi mamá, ella cosechaba mientras yo estaba en la barriga. A los 6 años me pusieron en la escuela. Estaba muy lejos e iba solita. Salía a las 5 de la mañana y llegaba a las 9. Desde ahí hubo un problema en la misma finca con los trabajadores. Fue cuando agarraron a Noriega en la invasión del 89. En ese momento sacaron a mi mamá del trabajo y regresamos a vivir a la comarca. Allí mi mamá trabajaba cortando monte y sembrando arroz. Cuando hizo todo el trabajo se fue de nuevo a Boquete, a otra finca. Se fue sola y después nos vino a buscar cuando consiguió trabajo permanente, porque no quería que pasáramos hambre en la comarca. Éramos muchos en casa, yo era la más grande, éramos 12 en total, pero 3 fallecieron. Me retiré de la escuela cuando tenía 14 años porque sentía que iba a fracasar. Yo quería estudiar para ser alguien, para tener un futuro, pero yo no tenía nada en la cabeza, todo se me olvidaba y así fui fracasando hasta que mejor me retiré. Tenía 15 años cuando conocí a mi pareja. Lo conocí en la misma finca. Él tenía allí desde los 14. Salió a trabajar solo, se llamaba Alberto. Al principio me trataba bien. Yo no me enamoré de él, simplemente me junté con él por el trato y como él hablaba bonito conmigo.
Yo pensé que podía ser mi pareja perfecta. A los 9 meses de conocernos me fui a vivir con él y en solo 2 o 3 meses me embaracé. Yo no sabía nada de eso y él tampoco sabía. No utilizábamos ningún método para prevenir. Me di cuenta que estaba embarazada, pero nunca fui al centro de salud. Yo no sé por qué. Yo pensaba que era normal, que para qué iba a ir. Tuve a mi hijo y cuando él tenía 1 año ya empezó el problema, los celos. Yo no podía mirar a otra persona, no podía sonreír a otro hombre, ya que me decía que yo me acostaba con él. Desde que nació mi hijo, ese hombre me hizo mucha maldad. Yo le decía que comprara algo para mi hijo, pero nada. Yo estaba con él porque creía que si lo dejaba no tenía quien me cuidara. Y así fui saliendo embarazada, embarazada, embarazada. Yo no sabía nada y él empezó a pegarme, a golpearme. Yo le cogí miedo, pensaba que si él me veía en alguna parte me iba a matar. Eso me decía. Yo estuve 12 años viviendo con él una locura, un maltrato. A mis hijos también les pegaba. Él cogió odio a mi hija. Solo tuve una hembra con él. Se llama Taira. Ahora tiene 14 años. Yo nunca lo denuncié por miedo. Cuando ella estaba trabajando en la ciudad, nunca me molestó más. Me dijeron que está enfermo, que tiene VIH. No sé si es verdad, pero yo no quiero ni verlo. Después que nos dejamos en el 2010, yo empecé a trabajar y cuidar sola a mis hijos, pero él nunca me dio nada. Tuve 5 hijos seguidos. Yo tenía 27 años y mi hijo más pequeño tenía 3 añitos. Decidí venir a Panamá a trabajar sola. Vine así, sin nada, nada. Solo traía en mi bolsa mis cosas, mis ropas, mis documentos y eso. Y solamente mi mente era trabajar y ahorrar porque yo no, porque me vine para ahorrar plata, para hacer mi casa, para vivir con mis hijos. Cuando dejé a mis hijos en la comarca con mi mamá, me quedé muy triste porque me acordé de cuando me dejaban a mí sola también. Yo hablé con ellos y les dije, no quiero dejarles a ustedes, pero yo les voy a dejar para ganar algo. Voy a ver cómo hago para ayudarles a ustedes. Entonces me vine. El más chiquito se puso a llorar. Yo quería ganar mi propio dinero, pero todo me fue al revés. Llegué a un barrio en las mañanitas donde vivía un amigo de mi familia y me dijo que conocía a una señora que le dijo que le hacía falta empleada en su casa. Empecé a trabajar allí. A las 4:30 salía de mi casa para estar antes de las 7 en el trabajo y luego salía a las 5 de la tarde, pero llegaba a casa a las 7 y a veces a las 8 por el tranque. En esa casa me pagaban $100 cada quincena. Todo el mundo me decía que era muy poco, pero yo aceptaba porque era la única oportunidad. Esta entrevista fue realizada el 7 de mayo del 2017 en Ciudad de Panamá. Amalia es una de tantas mujeres indígenas que salieron de su casa y se fueron a la ciudad con la expectativa de encontrar oportunidades para una vida mejor. De historias y vidas como la de Amalia va este libro que Eugenia presentará a continuación. Adelante, Eugenia. Bueno, muchísimas gracias, Nelva. Saludos a todas y todos los que nos escuchan. Am, sí, espero que nos escuchen. Bueno, estoy la verdad emocionada al escucharte, Nelva. Esta historia la tengo muy viva y es además una de tantas historias no contadas sobre la migración femenina indígena y que contiene mucho de lo que habla precisamente el libro, ¿no? Así que bueno, qué mejor manera de empezar con ese relato autobiográfico. Les cuento que lo primero que quiero contarles es que estoy muy contenta, que estoy muy agradecida, feliz por finalmente presentar el resultado de un trabajo de tanto tiempo, de años, de un trabajo muy intenso, y precisamente aquí, en la Feria del Libro, aunque sea en este formato virtual y además también acompañada con Nelva, con Francisco, con Ángela y con Estela. Muchísimas gracias a quienes hicieron posible este evento. Gracias a la Cámara Panameña del Libro, a la Feria y al CIEPS. Bueno, tenemos poco tiempo. El libro es un libro muy extenso, de casi 500 páginas, así que, y para mí es bastante difícil ser sintética, pero lo voy a intentar porque no tenemos mucho tiempo y quiero que podamos hablar todos y todas las que estamos aquí. Les quiero contar lo que considero que es más importante de la investigación que contiene el libro, pero también lo más importante del propio libro, ¿no? En relación
a la investigación que contiene el libro, quisiera contarles al menos 5 cosas. Lo primero es que esta investigación la inicié en el año 2014, 2018-2019. Fue una investigación, por tanto, muy larga, para la que conté con la colaboración de varios investigadores e investigadoras, entre ellos 2 que están aquí, el antropólogo Francisco Herrera, que luego hablará, y también la asistente de investigación Estela Rodríguez. Ambos tuvieron un papel fundamental en la investigación y yo me siento extremadamente agradecida con los 2. Además, quisiera contarles que esta investigación tiene todo un antecedente teórico y de investigación, pues a este trabajo de investigación le preceden al menos 2 interesados. Desde hace 14 años estoy trabajando los temas de género y cambio cultural. La primera investigación que realicé sobre este tema fue en Mozambique, en el sur de Brasil, en el año 2007 y 2008, con mujeres rurales de contextos muy tradicionales. Después realicé una segunda investigación también sobre los mismos temas, género y cambio cultural, en México, en la Sierra Norte de Puebla, con mujeres nahuas, durante los años 2009 y 2010. Esta investigación sobre mujeres indígenas migrantes es la tercera investigación de esa trayectoria, como les digo, de investigación. Esta fue la más larga y en la que introduje, además de la realidad en los contextos indígenas, todo lo que tiene que ver con el cambio cultural vinculado a la migración, que esto era nuevo en relación a las investigaciones anteriores. El objetivo principal de este estudio era conocer la migración femenina e indígena contemporánea en Panamá a través de un análisis interseccional de género y etnia, que permitiera identificar cómo se articulan estas variables, identidades, relaciones y desigualdades en las causas, las consecuencias o impactos de la movilidad de las mujeres indígenas de comarcas y territorios indígenas a los principales lugares urbanos del país. En particular, nos preguntábamos qué de la dominación étnica y de género existente en el contexto nacional podía verse o se manifestaba muy específicamente en la migración femenina indígena. Hay un objetivo específico que para mí es especialmente importante, fue siempre especialmente importante, tiene mucho que ver con el enfoque de la investigación, y es el objetivo de recoger los testimonios de las mujeres indígenas migrantes en relación a su experiencia en la migración y el significado que ellas mismas dan a esa experiencia de la migración. Otro asunto importante que quisiera compartirles es, bueno, la delimitación del estudio. Decidimos realizar una investigación sobre migración que tuviera en cuenta los 3 pueblos indígenas mayoritarios en el país, con toda la complicación que eso implica, porque contienen dinámicas migratorias bien diversas, realidades e historias bien diversas, interpretaciones también diversas de esa migración. Estoy hablando del pueblo Nobe, del pueblo Cuna y del pueblo Emberá. Delimitamos la migración a la migración contemporánea, que es muy diferente a la migración que ocurría en años anteriores, la migración más antigua, porque la migración indígena no es una cosa contemporánea. Y también en esa delimitación quería compartirles que lo que trabajamos fue la migración indígena que tiene como destino los principales lugares urbanos. Saben que la migración indígena no se limita solo a los lugares urbanos, aunque para las mujeres esta es la migración más importante. La quinta cosa que quería comentarles en relación a la investigación es cómo decidimos abordarla. Realizamos una investigación etnográfica, como les decía, dirigida muy especialmente a conocer las experiencias y significados que daban las propias mujeres migrantes a través de sus testimonios. Para ello, realizamos una investigación, como les decía, etnográfica, que implicó un trabajo de campo en lugares de origen de la migración femenina indígena y lugares de destino que seleccionamos después de hacer una revisión de datos que nos permitían conocer los flujos principales de esa migración femenina indígena, de qué lugares salen sobre todo las mujeres Cuna, Nobe y Emberá en comarcas y territorios indígenas, y a qué lugares llegan.
realizamos un trabajo de campo, les decía, en todos esos lugares, fueron 6 lugares, 4 en origen y 4 en destino. Centramos mucho el trabajo en los lugares de destino, pero también trabajamos en los lugares de origen, realizando entrevistas testimoniales, grupos de discusión con mujeres, entrevistas a autoridades tradicionales y también observación participante, por supuesto, y también una serie de técnicas que nos permitían reconocer cómo las mujeres a través de dibujos representaban la migración indígena. Creo que puedo compartir la pantalla, Nelva, ¿verdad? Sí puedes, Perfecto. adelante. Pues voy a compartir la pantalla porque me interesa presentarles sobre todo algunas imágenes que representan muy bien lo que les estoy contando. Bien, les decía hasta ahora que quería compartirles lo que considero más importante de la investigación que contiene el libro, pero ahora les quería contar un poco también del libro. El libro tiene 6 capítulos, son capítulos que los 2 primeros son capítulos introductorios, capítulos contextuales. El primero hace referencia al marco teórico que utilizamos para el estudio específico de la migración femenina e indígena. El segundo capítulo es un capítulo que recoge una revisión bibliográfica sobre el tema específicamente en Panamá, haciendo una revisión de la literatura y muy especialmente de las etnografías publicadas en el país sobre estos 3 pueblos, qué dice esa literatura específicamente sobre la migración o la movilidad. Y ese mismo capítulo contiene también un resumen de la historia de las migraciones Nove, Cuna y Emberá, haciendo especial hincapié en lo que consideramos hitos de la migración de cada uno de estos pueblos. Este capítulo fue elaborado prácticamente en su totalidad por el profesor Francisco Herrera. Los otros 4 capítulos contienen 4 grandes temas, los 4 grandes temas de esta investigación. El primero contiene un diagnóstico sobre los flujos migratorios indígenas por sexo y etnia, realizado a través de datos, a partir de datos cuantitativos y cualitativos, lo cual nos permitía identificar patrones de género y etnicidad en la migración indígena que tiene destino a las ciudades. El segundo capítulo contiene un análisis de las causas que explican la particular migración de las mujeres de las comarcas y territorios indígenas a las principales ciudades del país. El capítulo quinto contiene un diagnóstico de género y etnicidad sobre las condiciones de vida y trabajo de las mujeres indígenas en los lugares de destino. Y finalmente, el último, y desde mi opinión el más importante y el que más aportes realiza, es el que contiene un análisis de las consecuencias de la migración femenina, entendida en términos de cambios y permanencias, realizada en base a la experiencia y la valoración, como les decía antes, de la migración que hacen las propias migrantes. Hay cuatro temas, 4 asuntos que me parecen especialmente importantes como aportes del libro, y son los que quería prácticamente nombrarles porque no hay tiempo de introducirnos un análisis más amplio. Los 3 primeros son 3 fenómenos que tienen lugar en el contexto de la migración femenina indígena. El primero es la feminización de las migraciones indígenas. El segundo son las cadenas interétnicas de cuidados. El tercero son las maternidades, hogares y vidas transcomarcales. Y finalmente el tema que les decía que es muy central en el libro, que son los cambios y permanencias de las identidades de género y etnicidad. En relación a la feminización de la migración indígena, como muchos sabrán, el fenómeno de la feminización de las migraciones es algo que viene ocurriendo desde hace muchos años en toda la región y no específicamente para la población indígena, pero también se da en el caso de la migración de las mujeres indígenas a las ciudades. Tiene que ver o hace referencia a la migración de las mujeres como un proyecto propio, independiente de sus familias, con cierta autonomía. Normalmente suelen ser mujeres que migran solas porque tienen responsabilidades en relación a sus familias, se sitúan en posiciones normalmente de jefatura de familia y suelen ser madres, lo cual implica que en muchos casos dejan a sus hijos al cuidado de las abuelas en los lugares de origen. Suelen insertarse en los lugares urbanos, en el trabajo, como suelen decir ellas, en casas de familia, en el servicio doméstico, y suelen trabajar en condiciones de mucha vulneración de derechos.
Muy relacionado con este fenómeno está el fenómeno de las cadenas interétnicas de cuidados, a la cual le dedicamos mucho análisis porque es muy interesante. La mujer indígena migrante se encuentra en el centro de una cadena de mujeres que transfieren cuidados unas a otras. Esta mujer migrante que va a la ciudad de Panamá deja, como les decía, al cuidado de su propia madre a sus hijos, al tiempo que ella va a la ciudad a cuidar a los hijos de otra mujer que sale de su casa a trabajar fuera. Esto genera una cadena de cuidados entre mujeres que también se ha conocido, se ha conceptualizado en la literatura de género e inmigración, pero que también se da con características étnicas y de clase en el caso de la migración femenina indígena. Estas cadenas interétnicas de cuidados las recogimos a través de testimonios de mujeres que entrevistamos en las comarcas y en los lugares urbanos y que formaban parte de estas cadenas. Aquí, por ejemplo, representamos a mujeres que entrevistamos en la comarca Cunayala y en la ciudad de Panamá que formaban parte de esta cadena. Aquí aparece una abuela cuidando a la nieta en Cupseni y a la madre de la niña que está trabajando en la ciudad de Panamá. El mismo caso para esta mujer Nove de Cerro Algodón. El otro fenómeno al que dedicamos análisis en el libro es el fenómeno de las maternidades, hogares y vidas transcomarcales, que viene a explicar, a dar a conocer cómo se conforman esas maternidades cuando la mujer deja a los hijos en el lugar de origen, ¿no? Son maternidades que se mantienen a través de la comunicación, que mantienen muchas veces a través de los celulares, pero también a través de las remesas que envían y el apoyo económico fundamental que suponen para mantenimiento de sus familias. Les decía que uno de los temas fundamentales es los cambios y permanencias en las identidades de género y etnicidad, y les decía que una técnica que utilizamos fue la representación en forma de dibujos de esas consecuencias o de esos impactos que tiene la migración en sus identidades y en sus relaciones de género y etnicidad. Fue un trabajo muy productivo, una técnica que nos permitió conocer cómo ellas mismas interpretan esos cambios, dónde encuentran esos cambios, dónde encuentran las permanencias y cómo interpretan todo eso. Les pedimos que hicieran en las comunidades donde trabajamos, se hicieron un total de 24 dibujos, les pedimos que representaran en una hoja y que lo hicieran en grupo los cambios que ocurren cuando la mujer migra del lugar de origen al lugar de destino. Aquí hay algunas imágenes que muestran pues, cómo se hicieron esos dibujos. Después de realizar esos dibujos, ellas mismas salían a explicar qué es lo que habían dibujado y por qué lo habían dibujado así o qué significado tenía. Recogimos también ese análisis a través también de un grupo de discusión que se generaba después una vez pues con los dibujos ya realizados y a la vista de todas. Y bueno, pues aquí hay algunos ejemplos de esos dibujos. Los dibujos se encuentran todos, los 24 dibujos se encuentran todos recogidos en el libro. Y bueno, pues representan estas cosas como por ejemplo que representa un cambio muy fuerte entre la comarca y la ciudad de Panamá. Este es un dibujo Nove que realizaron mujeres que viven en las garzas de Pacora y representan cómo se produce un cambio total en el entorno ambiental, ¿no? Y la presencia y la ausencia respectivamente de recursos naturales. Este dibujo además me parece muy interesante porque tiene hasta dibujado el edificio del tornillo, ¿no? Bien, este dibujo, que es un dibujo en Verá, también representa este cambio ecológico y representa también muy bien la riqueza de un contexto versus la pobreza del otro, donde simplemente aparece un edificio, cemento, no hay ningún elemento natural, versus la riqueza de recursos y el río que aparece en el contexto de la comarca. Como les decía, es un dibujo que se hizo en la comarca en Verá, en la comunidad de Nuevo Vigía. Este también es un dibujo en Verá, de nuevo aparece el río, de nuevo aparecen los recursos naturales, versus a la derecha, donde aparece bueno, pues el río que es sustituido por la carretera. También aparecen la representación del cambio en las casas. A la izquierda aparece la casa tradicional tambo de los Emberá, a la derecha aparece una casa
con techo de zinc. Este dibujo, por ejemplo, también representa el cambio de la mujer noble que va a trabajar en casa de familia en la ciudad de Panamá versus el trabajo que hace en el campo en su comunidad. Aquí este dibujo también de nuevo representa pues, algunos elementos a los que tiene acceso, recursos, servicios a los que tienen acceso a la ciudad de Panamá, y también el cambio en la vestimenta que tiene que ocurrir para que la mujer pueda tener oportunidad de trabajo. No sé si se alcanza a ver, pero ahí pone una mujer vestida con la nagua y una flecha que indica oportunidad de trabajo y el dibujo de un dólar cuando se quita la nagua, ¿no? Bien, este dibujo me parece especialmente interesante porque muestra al menos dos cosas. A la derecha, si pueden ver una mujer con sus hijos intentando llegar a la escuela, los lleva de la mano y los tiene que cruzar esa carretera. Su casa que está detrás está toda cercada, eso muestra que hay inseguridad. La madre tiene que acompañar a sus hijos. Hay escuela, hay centro de salud, hay universidad, hay recursos, hay servicios públicos. Sin embargo, la accesibilidad es más complicada y está mediada por la seguridad. En el dibujo de la izquierda, y este es un dibujo Nove también, en el dibujo de la izquierda se ven a los niños libremente caminando en el campo, cerca de la casa, y ahí hay una escuela, aparece una escuela, parece una escuela rancho, pero los niños van libremente solos a la escuela, lo cual muestra también ese cambio en relación a la seguridad. De nuevo la seguridad en este dibujo, donde aparece un hombre con una navaja, y bueno, este es un tema que aparece recurrentemente también en los relatos de las mujeres que no migran en relación a las que migran. Si se dan cuenta, en la izquierda aparece la mujer en la ciudad en una cantina, en una pensión, con un hombre en la cantina tomando licor. Es una imagen muy estereotipada, muy negativa, que vincula a la mujer en la ciudad con determinados comportamientos no virtuosos en relación a la virtualidad de la mujer en la comarca, que aparece muy bien representada en el dibujo de la derecha, ¿no? También la pérdida cultural es uno de los mensajes más fuertes que nos envían cuando hacen una revisión, un análisis de los cambios y permanencias de las identidades étnicas y de género. Bien, no hay mucho más tiempo para profundizar en todo esto, simplemente quería decirles lo importante que fue para nosotras este trabajo de los dibujos para recoger las narrativas, los relatos de las mujeres migrantes y no migrantes sobre este hecho de la migración femenina e indígena. No solo tuvimos en cuenta los dibujos, utilizamos otras técnicas, hicimos entrevistas testimoniales, entrevistamos a autoridades tradicionales, hicimos un ejercicio del uso del tiempo en la comarca y en la ciudad, y realizamos también grupos de discusión con mujeres en origen y en destino. En fin, no hay mucho más tiempo y quiero que hablen los colegas, Estela y Francisco, así que bueno, lo dejaría aquí. Muchísimas gracias y pues quedo atenta a cualquier pregunta. Saludos, gracias. Bien, gracias Eugenia por este trabajo tan importante que, como expresas, nos permite no solo tener el contexto de las mujeres migrantes indígenas en Panamá, además con una perspectiva de género, sino también nos permite compararlo también o relacionarlo con los resultados de los trabajos que has realizado previamente de las mujeres indígenas de Puebla y de las mujeres rurales, creo que de Brasil, ¿no? Para conocer de forma ampliada sus realidades. Gracias realmente por tan interesante trabajo y pantallazo que sin duda alguna motiva la adquisición del libro, el cual, haciendo la publicidad del mismo, pueden adquirir en la librería Panamá Viejo y en la tienda de Babilonia Editores. Bien, a continuación damos la palabra a Francisco Herrera, colaborador del libro, para que por un espacio de 7 a 8 minutos, disculpa por el tiempo, pueda compartirnos unas palabras acerca de su experiencia en este proceso. Tienen la palabra, Francisco. Buenos días, espero que puedan escuchar. Tenemos un ruido ambiente, la carretera está muy cerca, pero espero que en estos 8 minutos podamos brindar una información precisa. La parte que a mí me tocó colaborar con Eugenia pues, se relaciona con el capítulo donde se establece un análisis de la bibliografía relacionada con la población indígena en general y particularmente con las migraciones.
porque un dato importante que hay que destacar es que este libro prácticamente es el primero, y es una aportación fundamental, me parece a mí, en torno a el fenómeno de la migración de las mujeres indígenas en Panamá y particularmente lo que Eugenia ha denominado el proceso de feminización de las migraciones en Panamá. Y la otra parte de mi trabajo consistió en un análisis histórico, una presentación histórica de estas migraciones, basado en parte en mi experiencia y en la literatura que se ha desarrollado en los últimos 50, 60 años en Panamá en términos etnográficos. Una de las cosas que hay que destacar precisamente de esto es que, como decía, no hay trabajos específicos y de síntesis que integren precisamente un análisis completo y evolutivo de este fenómeno de las migraciones indígenas. Lo que llamó la atención precisamente a Eugenia es el hecho de que la presencia de las mujeres indígenas en la ciudad hoy son mucho más evidentes de lo que podría haber sido en los años 60, cuando también ya se estaba desarrollando un proceso migratorio en ese sentido. Pero el libro me parece a mí que aporta precisamente un elemento importante en esto. En torno a la parte bibliográfica, entonces yo diría que hay algunos trabajos pioneros en términos de migración y en términos de los estudios sobre mujeres indígenas. En el caso de las mujeres, por ejemplo, la doctora Araúz aportó uno de los primeros estudios sobre las mujeres cuna en 1957, un trabajo que hizo para el Instituto Indigenista Interamericano. Pero prácticamente permaneció silenciada este tema, aún dentro de los estudios etnográficos de los trabajos que han realizado la mayor parte de los antropólogos precisamente norteamericanos que han trabajado en Panamá, como Jim Howe, Regina Holloman, Philip Young, Max Chapin. Todos ellos han trabajado tomando en consideración particularmente la situación de las culturas indígenas en su situación territorial, particularmente. Y desde esa perspectiva, ellos percibieron y anotaron información sobre el fenómeno migratorio desde adentro hacia afuera, pero ningún estudio, ¿no?, excepto el estudio que hizo William Hughes y disculpe, acabo de olvidar el nombre del profesor, del antropólogo. Ellos hicieron, analizando los censos del 2000, lo mismo que otro trabajo que se realizó en la misma época para el censo del 2000, perdón, los primeros estudios sobre migración en las poblaciones indígenas, pero no enfocándolo estrictamente en el tema de las poblaciones, de la población, inmigración indígena. Entonces, lo que quiero destacar pues, precisamente es que este trabajo abre una ventana nueva sobre el enfoque hacia las mujeres y particularmente de cómo el proceso migratorio se está destacando precisamente en el fenómeno que se ha denominado feminización de las migraciones, porque como ha señalado Eugenia, ha habido una evolución en el proceso migratorio, primero de hombres, luego de mujeres con su familia, y luego el fenómeno de las mujeres solas migrando hacia las ciudades. Y esto indica una serie de elementos y factores que están ocurriendo en las regiones indígenas que están determinando este proceso de éxodo hacia las ciudades y hacia otros centros. Importante para nosotros es que lo que estamos viendo en términos estadísticos ahora es que una buena parte de la población indígena, en el caso particularmente de Cunayala, por ejemplo, en los 3 últimos censos
se registra un crecimiento casi de 1% de la población, a pesar de que su población ha crecido 27 o 30% en los últimos 30 años. Y es que eso ha significado que gran parte de esa población joven, entre los 14 y los 45 años, están migrando a las ciudades. Y en los dos últimos censos, lo que hemos visto es una riada prácticamente en el cual las mujeres comienzan ya a alcanzar, en términos estadísticos, en términos de números, a los hombres que migran a las ciudades. Entonces, este fenómeno hay que destacarlo porque también, como ha señalado el estudio que ha hecho Eugenia, es que tiene un impacto también sobre las mismas comunidades en la región. Y impactos en términos negativos y en términos también positivos que habría que delucidar y discutir mucho más profundamente. Pero el aporte que está haciendo Eugenia en este sentido me parece fundamental. Yo quisiera puntualizar nada más que el tiempo es muy corto, los elementos que tiene para mí en términos del trabajo que nosotros aportamos. Por un lado, todo el libro tiene un enfoque histórico, un enfoque estadístico, un enfoque etnográfico, y al mismo tiempo es un análisis etnográfico de situación tanto en la ciudad como en el campo. Las visitas que se hicieron al campo fue para destacar precisamente qué estaba pasando en las comunidades de donde procedían la mayor parte de estas poblaciones. Y segundo, la historia de vida y como ha señalado los trabajos que se hicieron en los talleres internos, tanto en las comunidades, en las zonas una forma en que las mujeres proyectan su interpretación de cuál es su situación. Yo quería solamente destacar y finalizar entonces que dentro de todo este contexto de las migraciones, lo que estamos observando es una serie de elementos que en general yo los percibo como un proceso de degradación, por un lado en términos de las culturas tradicionales, hacia un proceso de cambio, de transformaciones muy profundas que están ocurriendo, que entra a provocar toda una discusión interna como externa acerca del tema de las identidades en estas poblaciones. Porque ellos, de lo que está ocurriendo con tanto las mujeres como los hombres, están conscientes de lo que está ocurriendo en este proceso de salida hacia las ciudades, retornos relativos, envío de dinero a las comunidades, pero cada vez menos cantidad de dinero. Y ahora precisamente nosotros suspendimos el estudio precisamente en el 19 y en el 20 ocurre un fenómeno nuevo que es el COVID. Y este fenómeno ha provocado un retorno de una buena cantidad de la población que estaba en las ciudades porque han perdido los trabajos. Y este es un detalle que no hemos podido analizar de una manera completa, aunque tenemos datos muy sueltos. Entonces, creo que el conjunto del estudio es una aportación que invito a todos los que están escuchando y a todos en general a que lo puedan adquirir y leer completo, de tal manera que podamos entender un poco la dinámica que está ocurriendo en las comunidades indígenas, que generalmente son percibidas y calificadas de una manera degradante en la percepción, en el imaginario de la ciudad. De tal manera que eso debe ayudar a contribuir a una reinterpretación de este segmento de la población nacional que generalmente ha sido invisibilizado y descalificado en muchos aspectos. Quisiera pararlo allí para poder dar la oportunidad a Estela y a Costa para que puedan entonces aportar sus opiniones. Gracias. Muchas gracias a usted, profesor Francisco, por su intervención. Realmente nos permite valorar aún más el contexto en el cual aparece esta publicación y también nos da la posibilidad de valorar más su necesidad
valorarla más, perdón, por su necesidad y por su pertinencia, ¿no? Como bien lo ha explicado. Me gustaría a continuación, pues, en primer lugar, darle las gracias a Estela y a Ángela por su presencia y participación en este panel, y quisiera hacerles unas preguntas muy concretas. Iniciaría con Estela, a quien entiendo que, bueno, uno de los temas específicos que aborda el libro tiene que ver con las condiciones de vida y trabajo de las migrantes noves en casas de familia. Estela colaboró con Eugenia en esta parte, realizando algunas entrevistas. ¿Podrías, por favor, contarnos cómo identificabas o localizabas a las personas a quienes entrevistabas? Y si nos puedes compartir resumidamente los resultados de esas entrevistas. Adelante, Estela. Buenos días a todas. La entrevista con la mujer indígena, claro, lo identificaba principalmente por su vestimenta. En los lugares más que yo iba a entrevistar a las mujeres son Terminal de Albro y 5 de Mayo. Con Eugenia una vez fuimos al lugar de ocio donde ella quería observar cuáles son, cómo las personas de acá no vemos cuando uno se mete en esos lugares de ocio. A veces no sabemos por qué razones la mujer indígena se mete a esos lugares. Bueno, una vez, yo creo que con el vestido de náhuatl me vieron como diferente, pensaron que realmente yo iba a explicar otra cosa, pero en realidad eso no fue así. Yo fui, era para ver cómo me mirabas a mí, como una mujer diferente, como no discriminada, pero sí, para mí me sentí mal por la forma como un lugar de ocio, lo ven como, mejor dicho, como una jazz que van a prostituir. En los lugares, en la terminal, yo identificaba más con las mujeres por el vestido y me acercaba, son mujeres que realmente les falta mucho por conocer su derecho, por conocer sus debilidades, por vulnerabilidad, por su estudio. Ya no tenía mucho conocimiento de los temas. Yo empezaba a explicarle por qué razón yo iba a entrevistarla, le explicaba, ya me daba la confianza cómo, entonces ellos ya ahí daba su historia, su vivencia, su trato, de cómo ellos lo trataban en casa de familia. Muchas veces son explotadas, también del pago, la hora, ellos tienen la hora de entrada, pero la hora de salida no, hasta inclusive hasta trabaja hasta medianoche, y eso no le pagan los tiempos que realmente le pertenecen. Entonces, todos esos son una situación difícil que enfrentamos las mujeres indígenas. Como mi experiencia, también no puedo comparar con los otros, porque realmente yo encontré con una familia muy, muy querido, que son mi segunda familia. Claro, me fue fácil, pero si no conociera una familia así, la situación para mí fuera un poco difícil. Y yo migré a Panamá también por razones de estudio, porque realmente en el campo la situación económica no es como realmente de vivir acá en Panamá. Uno tiene que trabajar para poder uno seguir adelante. Y si uno se queda allá en el campo, desconocemos y dejamos el estudio, entonces nos dedicamos a la familia, a buscar compromiso y ya a cuidar. Ese es el objetivo. Entonces muchas veces las mujeres deciden buscar otro. Muchas gracias, Estela. Ángela, nos quedan poquitos minutos, 1 o 2 minutos, porque así se nos ha acabado el tiempo. Pero cuéntanos en ese poco espacio de tiempo, por favor, en 1 minuto resumido, ¿cómo fue tu experiencia en este libro, con este libro para concluir?
Y le pediría a Estela si puede poner en silencio su micrófono, por favor. Gracias. Adelante, Ángela. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Gracias por la oportunidad. Agradecerle a mi amiga Eugenia Estela, que está presente, que la conozco. Resumir en cuanto al libro, para mí ha sido de mucha importancia y ha sido de gran satisfacción también de que nos hayan tomado en cuenta en este libro. Algo que de no esperarse para algunas mujeres dentro de la comarca, que ahora por este libro uno siente como algo como especial. Y piensa con mi amiga que nosotros llegamos a tener talleres, vamos a decir, conferencias de consejo pues para las mujeres en derecho, cómo trabajan en la ciudad, cómo éramos en el campo, y todo eso fue bonito participar con algunas hermanas de la iglesia, de la comunidad de Las Garzas, donde llevamos a cabo muchos talleres que está dibujado en el libro y cuenta muchas historias de allá y de acá, como por qué inmigramos, cosas que quizás algunas personas, otras personas que nos discriminan o nos ven de otra forma, no saben, y por conocimiento también que nos ayudó a pensar de otra forma de nuestros derechos y como familia, cómo vivimos y todo eso. Para mí fue algo diferente que siento que todavía no me lo puedo creer por el libro, pues que aparecen en la página. Sí, me siento muy contenta por eso, muy contenta, sí. Sí, entonces darle gracias también por la participación. Sí, muchas gracias, Ángela, por lo que nos dices y muy concreta realmente. Gracias por ello también. Para finalizar, pues agradezco mucho a Eugenia por de forma permanente estar produciendo investigaciones en ciencias sociales que sin duda han contribuido no solo a Panamá, sino también a la región, mostrando realidades de sectores de la población que usualmente están sin voz e invisibilizadas. Al mismo tiempo, gracias al profesor Francisco, a Ángela y a Estela por contar sus experiencias en este panel y por los aportes que realizaron a esta publicación y al público por acompañarnos. Que tengan un bonito fin de semana, todas y todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, muchas gracias, Nelva. Hasta luego, Eugenia. De esta forma culmina la presentación del libro Mujeres indígenas, migrantes, encrucijadas de género y etnicidad en la migración indígena contemporánea en Panamá. Esperamos haya sido de su agrado. Ya saben que pueden descargar el programa cultural y no faltar a las actividades restantes. No olviden visitar nuestro sitio web www.filpanama.org